Hemos padecido en todo el mundo millones de muertos y en la Argentina la pandemia nos ha golpeado particularmente duro con más de 100.000 fallecidos. Todos hemos perdido seres queridos y estamos de luto en consecuencia. Sin embargo, se ha alumbrado una herramienta que permitirá aplastar la pandemia, como lo está demostrando hoy por hoy con millones y millones de personas vacunadas. Este mensaje es para invitarlos a vacunarse. Todas las vacunas que estamos usando son vacunas sumamente seguras, sumamente efectivas, reducen enormemente entre 10 y 50 veces la chance de padecer una infección severa. Vacunar es una medida de protección para nosotros y además para los seres queridos que nos rodean. Los invito a vacunarse lo antes posible en un país que tiene una ventaja. Realmente la inmensa mayoría quiere vacunarse. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva charla en vivo del ciclo Fundación OSDE con Vos. Queremos contarles que nuestro auditorio cuenta con las condiciones de ventilación necesarias y los recambios de aire requeridos por las normas vigentes. Los invitados cumplen con las medidas de higiene y distancia recomendadas para evitar el contagio de COVID-19.
Hoy nos acompaña la doctora Sandra Magirena. Estaremos conversando sobre cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, síntomas, diagnóstico y tratamientos. ¿Qué consecuencias pueden tener en nuestra salud? ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables? Magnitud del problema en nuestro país y en el mundo. Sandra Magirena es médica especialista en ginecología y sexología clínica, miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, Comité contra las Violencias en el Hospital General de Agudos, Dr. T. Álvarez, directora del Aula de Ciencias de la Salud. Moderará la charla el doctor Héctor Pérez, jefe de División Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina Interna del Hospital Juana Fernández, 2015-2019, jefe de la Unidad Hospital de Día, 2013-2015, gerente de Promoción de la Salud y la Cultura de OSDE y presidente de Fundación OSDE también. Agradecemos a todas las empresas y las filiales OSDE que hacen posible la charla en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y al final de la charla le vamos a hacer a los doctores todas las preguntas que ustedes quieran que vayan dejando en nuestro chat. O sea que bienvenidas y vayan haciendo las preguntas nomás. Ahora sí, los dejo en un principio con el doctor Pérez. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias, Sandra. Realmente un gusto que estés aquí con nosotros. Nos parece importante. Dentro de los distintos temas que trata la Fundación OSDE, la idea es que nuestra llegada a toda la población, no solamente a nuestros afiliados, les permita tener conocimiento de algo que lamentablemente sigue ocurriendo, las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual, que vos vas a ser una de las primeras cosas que nos vas a comentar, siguen siendo un tema en todo el mundo. Hay más de 180 millones de diagnósticos por año y esto no ha cambiado desde que yo tengo ya mis buenos años de médico. Y tiene que ver con las condiciones de las personas, lo que significó en su momento la aparición de una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual que era mortal, como era el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero bueno, ahora hay tratamientos adecuados, se ha transformado en una infección crónica y esto claramente hace que la gente vuelva a exponerse y creo que es importante que nosotros hablemos de prevención de estas infecciones de transmisión sexual. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias a la Fundación por esta invitación. La verdad que es un honor compartir este living con vos, porque sos un referente muy importante en todo lo que tenga que ver con esta temática. Y sí, estamos muy preocupados, realmente. Yo, como formo parte de la Comisión Directiva de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, venimos hace tiempo viendo lo que está aconteciendo en el comportamiento y conducta sexual, sobre todo de la población joven, adolescentes y jóvenes. Y esto que vos decías, ¿no? El hecho de que el VIH haya pasado a ser una enfermedad crónica controlable relajó un poco de los comportamientos y las conductas y empiezan a aparecer y rebrotar otras infecciones que no existían, pero que estaban como solapadas. Es muy interesante si lo miramos históricamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, cómo la enfermedad relacionada con la sexualidad va teniendo como picos y brotes y que tiene que ver mucho también con la evolución de la cultura y la humanidad. Así es. Entonces, qué sé yo, en la época victoriana que existía más sífilis y gonocoxia, donde la sexualidad estaba muy dividida, ¿no? Estaba la promiscuidad y la sexualidad en los burdeles o fuera de la casa, y dentro de la casa existía la familia perfecta. Después pasó el tiempo, apareció la restricción de lo que era la sexualidad. Después tuvimos en la época, cuando nosotros éramos jóvenes, la aparición de la píldora anticonceptiva que liberó nuevamente porque permitió a las mujeres decidir cuándo o no tener familia. Y después apareció el SIDA, que nosotros lo vivimos en carne propia, fue como así como una irrupción, de decir, bueno, basta, hasta acá se llegó, todo el mundo se cuidaba, se volvió a la monogamia, se volvió al control y al cuidado de con quién uno tenía un contacto sexual, y bueno, y ahora estamos asistiendo otra vez a ese pico de liberación. Yo quería hacer esta disquisición, ¿no?, entre ETS e ITS. Una sola cosita Sí. con respecto a esto que planteas de la historia, porque es muy interesante y siempre lo decía un gran maestro de la infectología, que era Francisco Maglio. Y Paco, como lo llamábamos, los que lo queríamos mucho, decía que lo que era esta situación en donde la implicada era la mujer, por eso se llamaban enfermedades venéreas, porque venían de Venus. Y esto
claramente tiene que ver con que no eran las mujeres las culpables de esta circunstancia, sino que participaban seguramente, como todas las circunstancias en la vida, en una parte y otra parte, 50 y 50, 40 y Exacto. 60, pero... Claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo la mujer estuvo, con respecto a los temas de sexualidad, como muy escindida, ¿no? La que Así estaba es. en la casa y criaba a los hijos, era la mujer casta y pura, que tenía sexo solamente para procrear, y la que no era la mujer trabajadora sexual o la prostituta, con la cual el hombre no tenía ningún tipo de cuidado, y ahí empezaba a aparecer esta división, ¿no? Es muy interesante verlo así, sí, Mag lo he escuchado y hemos compartido miles de estas charlas. Muy interesante verlo en el corte histórico, cómo las enfermedades van acompañando los procesos sociales y culturales. Tenía otra frase, Paco, y era una noche con Venus, toda la vida con Mercurio, Claro. porque los mercuriales eran el único tratamiento cuando no existía Sí, la penicilina. exactamente. Y era realmente vivir la historia con Y él, ¿no? sí, tal cual. Bueno, y esto que decíamos, ¿no? Una cosa, estábamos muy acostumbrados nosotros a hablar de ETS, ¿no? Ujú. Enfermedades de transmisión sexual. Y al cambiar la denominación a ITS, infecciones de transmisión sexual, creo que abre un poco más la cabeza y nos pone más del lado de lo que es la prevención, porque la infección es la posibilidad que tiene el germen, cualquiera de ellos sea virus, bacterias o parásitos, de ir contagiando a distintas personas. Así es. No siempre va a producir una enfermedad, pero es un factor predisponente para que esta ocurra. Entonces, si nos paramos con esta visión de ITS, ahí vemos que hay una difusión y la magnitud del problema es enorme. Yo ahí traje una plaquita, nada más si la quieren poner, para que hay números que impactan, ¿viste? Voy a decir, Eso bueno, sí. ¿cuántos casos por día de ITS, de infecciones de transmisión sexual, ocurren en el mundo? Entonces, uno empieza a ver que realmente es un problema que tenemos que tener en cuenta. Y la otra condición, que también otra vez las mujeres estamos en problemas, es que la mayoría de ellas, sobre todo en las mujeres, son asintomáticas. Entonces, hay que ir a buscarlas, hay que tratar de, nosotros los profesionales de la salud tenemos que ir a buscarlas. Pero por otro lado también tenemos que concientizar a la población, sobre todo a la población más joven, de los cuidados que tienen que tener, porque ahora la conducta sexual en los jóvenes cambió completamente. Así es. La conducta sexual de los adolescentes y las prácticas sexuales han cambiado. Si uno le pregunta en la consulta a un adolescente, ¿iniciaste relaciones sexuales? Es probablemente que te diga que no, porque cuando concibe lo que es una relación sexual, piensa en la penetración de un pene en una vagina o el contacto directo de una vulva con una vulva. Y en realidad, relación sexual es todo contacto o frote entre, yo lo digo así claro para que se entienda, cada vez que se frota o se pone en contacto directo la mano, la boca, los genitales o el ano, puede haber transmisión de estos gérmenes y contraer una infección de transmisión sexual que con el tiempo puede desarrollar una enfermedad. Es muy claro lo que planteas, y yo recuerdo, hace más de 20 años, la Oficina Panamericana Sanitaria distribuía unos folletos para pegar en los servicios de infecciones de transmisión sexual, en donde claramente estaban divididos en supurativas y no supurativas. La gran clasificación. Y esto era muy claro, que era mucho más fácil para el hombre Totalmente. diagnosticarse, porque o tenía una supuración o tenía una lesión que podía ser un chancro por la sífilis, y lo tenía mucho más claro que lo que ocurría en la mujer. Y hoy leíamos a la mañana, nos pasábamos una comunicación de lo que es el journal de la Sociedad Americana de Medicina. De ahora. 14 de septiembre, más actual que eso no tenemos. Y planteaba claramente esta situación de que, como vos bien decís, las mujeres en su gran mayoría no tienen síntomas, pero eso les genera... Por supuesto, porque además el problema, y en ese trabajo que compartimos hoy a la mañana, pone mucho énfasis en gonococcía y clamidia, que son dos infecciones de transmisión sexual que en las mujeres no producen síntomas, pero que en la mujer le pueden traer problemas como la enfermedad pélvica inflamatoria, la esterilidad, puede traer dolor crónico persistente, o también puede traer problemas en un embarazo y tener transmisión al producto de la bebé. gestación. Entonces, inclusive ellos hasta plantean ir a buscarlo, ¿no? Hacer como una detección, un screening de clamidia y gonococo, porque la mujer no tiene ningún síntoma. Y esto que decías del hombre,
me suele pasar, no sé si te pasa a vos, que yo atiendo más mujeres que hombres, pero a veces cuando viene la pareja le consulto. El hombre no va al médico, es decir, la mujer va al ginecólogo una vez por año, se hace el Papá Nicolau del control, entonces está más cerca de la pesquisa. Pero el hombre no va al médico, por ahí va al médico a que le haga un preocupacional o que le tome la presión o si tiene que ir al gimnasio. Pero yo le preguntaba a la pareja de una consultante, ¿fuiste alguna vez a un médico que te toque los testículos, te revise el pene, te pregunte si tuviste alguna vez una uretritis, una infección? Y él me dice, no, jamás. Dice, yo nunca tuve eso. Digo, pero alguien te lo preguntó. Y además hay un tema importante en esto y vos lo planteás claramente. Muchas veces las uretritis no gonocóxicas no tienen gran cantidad de síntomas. No, y esto pasan. estaba en este trabajo que leíamos hoy. Sí. En los hombres no está validado el Exactamente. testeo porque muchas veces justamente no tienen síntomas y además es difícil de diagnosticar. Entonces, Exactamente. lo transmiten, generan todas estas situaciones en su pareja sexual que pueden tener que ver después con la procreación y sin embargo ellos no tienen síntomas y tampoco han consultado nunca. Exactamente. Y también está como esto que decíamos al principio, ¿no? Históricamente la enfermedad de transmisión sexual o venérea es la enfermedad del pecado, ¿no? Y no se habla, esto no se dice. Entonces muchas veces se demora la consulta ante un síntoma que esté asociado o a una uretritis. Esto viene de la mano el otro tema que se tocaba en ese artículo, que es la resistencia bacteriana al tratamiento del gonococo. Una vez escuché en un congreso que el gonococo está a una mutación de ser una superbacteria, es decir, que sea resistente a todos los antibióticos. De hecho, en el último guideline de la CDC cambiaron el tratamiento. Así es. Y el gonococo, si uno piensa, en el varón produce una secreción matinal, que es una gota de pus que sale por la uretra, y que es muy manifiesta. Pero muchas veces el hombre, por temor, va al farmacéutico, no va al médico, o le pregunta a un amigo, y entonces se da una inyección de algo, y quizá los tratamientos son incompletos, y eso hace que el germen tenga una curación parcial, el germen se haga más resistente, y como generalmente las ITS, otro concepto a tener en cuenta, vienen en pareja, o sea, gonococo es muy amigo de la clamidia. Son casi pareja. Entonces es muy común que si uno está tratando una infección por gonocoxia, tenga que hacer una investigación o un tratamiento directamente para clamidia. No cabe duda que la magnitud del problema es importante, la detección es el gran tema, y el gran tema tiene que ver con esto que tratamos de hacer desde Fundación OSDE, que es trabajar en prevención. Mirá, yo les quiero mostrar la otra placa. Son 2 placas nada más, ¿no? Porque digo sífilis. Yo estudié más o menos en la misma época que estudiaste vos, hace poco. No, vos, hace mucho menos. Bueno, yo recuerdo que no veía, la sífilis la veía en fotos, nunca había visto un caso de sífilis, ¿sí? Y últimamente en mi consultorio recibo casos por hacer pesquisa y hasta he visto chancros por primera vez en mi vida. Y entonces veía estas cifras de publicación actual nuestras, de nuestra población, donde, por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, los casos de sífilis en general, tomando primaria, secundaria y terciaria globales, pasaron de 21,16 por 100.000 casos a 56 por 100.000. Esto es tremendo. Y el grupo de mayor frecuencia es entre los 14, 15 y 24 años. Porque digamos ahora que la población infanto-juvenil es la más vulnerable, sobre todo las mujeres, porque en el proceso de maduración y desarrollo del cuello del útero, el cuello uterino es mucho más proclive y vulnerable a recibir infecciones como el herpes, el HPV y todas estas que vienen en familia, ¿no? Todas juntitas en grupo. Así que para mí esto es una cifra muy alarmante. Y se ha duplicado, y también cuando lees los datos en Estados Unidos, también van en la misma relación que lo que está ocurriendo en todo el mundo. Y esto tiene que ver, y lo planteabas vos al principio, con esos picos que han tenido las infecciones de transmisión sexual. En la historia. Y que en este momento, se han relajado porque, como bien decías, la infección por el virus de la inmunodeficiencia no es una enfermedad mortal, es una enfermedad tratable, es una infección crónica. Y esto claramente lo que ha llevado es que, la gente deje de utilizar una barrera precautoria mecánica, que es el uso del preservativo. Sí, la verdad que hay una caída
importante el uso del preservativo y hay un mal uso del preservativo que también me gustaría aclarar esto, porque muchas veces uno pregunta, ¿usaste el preservativo? Sí. Ahora, el preservativo, para que sea una barrera de protección, tiene que ser utilizado desde el mismísimo momento en que se quitó la ropa interior, el señor se tiene que poner el preservativo y se le saca recién al final del contacto. Y tiene que estar presente durante toda la relación. Y después hay otro concepto también a tener en cuenta que muchas veces no se lo dimensiona como es, que es el sexo oral. O sea, tener sexo oral sin barreras de protección, tanto de una mujer a un varón como de un varón a una mujer o entre mujeres, es una fuente de transmisión intercambio enorme. O sea, el Así intercambio de fluidos puede llevar innumerable cantidad de gérmenes de estos que estamos hablando. Y bueno, y otra cosa que pasa hoy en la cultura actual, volviendo al tema histórico, es que los vínculos cambiaron. Y entonces hoy está como habilitado una nueva forma de vincularse, sobre todo en los jóvenes y adolescentes, que es las parejas abiertas, la falta de compromiso sexoafectivo, esto de tener una relación, está todo bien, y después te clavé el visto o me convierto en un fantasma, ¿no? El famoso ghosting. Entonces son todas cosas, bueno, muy modernas, ¿no? Bárbaros, nos enteramos, está buenísimo todo, pero ¿qué pasa en el encuentro sexual? ¿Qué pasa en esos frotes donde, o sea, hay conciencia, las personas se controlan, van al médico, se hacen ver, están los chequeos al día? También uno puede decir, bueno, como a veces me dicen las consultantes, bueno, nos hicimos todos los estudios, ¿no? El HIV, yo fui al ginecólogo, fue al urólogo, todo, y entonces no nos vamos a cuidar. Bueno, podría ser una manera en una pareja cerrada, monogámica, de control. Ahora, ¿eso se sostiene hoy en la cultura actual? No sé, tiro frases, tiro preguntas nosotros, de reflexión. En mis años de atención en el hospital público, yo hice toda mi carrera, 35 años, viendo personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y en un primer momento, bueno, ni sabíamos en el año 82 cuál era el agente causal. Recién se descubre en el año 85 con los estudios de Barré-Sinoussi y Luc Montagnier en París y después Robert Gallo en los Estados Unidos. Pero en ese momento, cuando nosotros empezamos a ir a los congresos, como vos planteabas antes, decían que la única vacuna para el virus de la inmunodeficiencia humana era la utilización del preservativo. Porque la utilización del preservativo, en esto que son las infecciones de transmisión sexual, como vos bien planteás, los fluidos preeyaculatorios y lubricantes de la mujer tienen la misma capacidad infectante que la eyaculación. Entonces, evidentemente, el uso de esa barrera precautoria mecánica es muy importante. Nosotros los médicos lo aprendimos cuando empezamos a tratar pacientes. No nos queríamos infectar por HIV, ahora no nos queremos infectar de COVID, entonces tenemos el equipo de protección personal. Exacto. En ese momento el equipo de protección personal para nosotros, los infectólogos, era utilizar guantes. Sí. Cuando yo le digo esto a los jóvenes, a los adolescentes, como vos bien planteás, en ese grupo en donde quizás es más difícil porque no hay una, aunque lo diga la ley, la 23798, que tiene que haber educación sexual, todavía... No falta muchísimo. Yo a veces me asombro de lo que comentan los chicos en el consultorio. Porque esto, ¿no? Primero, relación sexual es solamente penetración. Todo lo que vos estás diciendo recién, que es el famoso froti en la puertita, le cuelan los dedos, lo decimos como hablan los chicos, todo eso también es tener relaciones sexuales. Y ahí no hay barrera de protección. Y un gran problema que hay, que eso lo trabajamos mucho con los grupos de mujeres que están en la militancia por distintos derechos, por obtener y garantizar derechos, es la carencia de un preservativo o una barrera de látex que tenga libre acceso a las mujeres y que pueda ser usado no solamente las mujeres que tienen sexo con mujeres, sino también para los hombres que tienen sexo oral con mujeres. Y sería algo tan sencillo de fabricar, no entiendo por qué cuesta tanto. Históricamente el preservativo femenino, lo que yo tuve conocimiento en los distintos congresos de enfermedades de transmisión sexual se llamaba en ese momento, era Eulacets, así que era ETS. Es que a mí todavía me cuesta, ¿eh? Es como, voy a decir algo, este es el único, la única palabra donde se le sacó la E. Me cuesta ponerle la E al lenguaje inclusivo, acá me cuesta mucho. Pero el preservativo femenino era realmente, primero la consistencia,
porque era completamente distinto al látex del preservativo masculino. Me lo acuerdo perfectamente. Y además era un juego de 2 anillos, en donde un anillo tenía que ir prácticamente al cuello del útero y en donde la mujer se lo tenía que poner en una posición ginecológica. Sí, pero vos fíjate, mira, vos es que yo pensando en ese modelo, que en aquella época yo decía, esto es re incómodo, porque aparte la parte externa, la que iba sobre la vulva, que tenía otro anillo más delgadito, había que sostenerla al momento de la penetración, porque si no se corría el riesgo de que se introdujera dentro de la vagina. Pero vos fíjate que a nadie se le cayó una ficha, porque eso se podría reinventar y ese aro externo podría hacerse más extenso, como para que cubra la superficie de la vulva y pueda tener inclusive una autoadhesión a la ingle, a la zona inguinal, y quedaría un campo de látex perfecto. Hay que patentarlo. Vamos a patentarlo. Porque realmente, la verdad que es incómodo. Entonces, no, ninguna mujer que tiene sexo con mujeres usa campo de látex. Así es. Y la verdad creo que además, perdóname una sola cosita, también existe, y esto es todo un tema histórico, en la década del 80, cuando se hablaba de la utilización de esa barrera precautoria mecánica que era el preservativo, las trabajadoras sexuales le pedían a la persona circunstancial que se pusiera preservativo. Pero como que en esta situación también históricamente el que decidía era el hombre y el que pagaba era el hombre, o sea, te pago más, pero yo no uso preservativo. Exactamente. ¿No? Entonces hay toda una connotación que tiene que ver con una cuestión educativa. No, inclusive se veían anuncios en las páginas, no sé si existe todavía eso, había un rubro en los diarios donde se ofrecían servicios sexuales. Es que llamaba, creo que rubro 69, no sé si sigue existiendo. Y entonces ahí figuraban inclusive ofertas con globito y sin globito, que eran los distintos precios. Hay todo un tema, sí, el tema de la educación sexual integral, creo que no entiendo por qué todavía seguimos, después de casi 15 años de sanción de una ley en nuestro país, seguimos teniendo resistencia, porque los jóvenes no saben nada, saben muy poco. Hay una gran información, porque uno hoy con redes sociales, internet y todo lo que hay, una información no falta, pero no hay conciencia. Porque entre la información y el que recibe la información tiene que haber un mentor. Completamente. Ese mentor puede ser el docente, el padre, la madre, nosotros. Nosotros estamos en el último lugar de consulta y asesoría. Así es. En cuanto a temas de educación sexual se refiere. Y la verdad que eso es realmente alarmante, porque, digamos, hoy estamos acá charlando con todos sobre este tema, ¿no? Qué bueno sería que se empiece a discutir o a tocar el tema en las casas mismo. Hablar, che, mira, hoy estuve escuchando una charla a dos viejos. Lo que vos planteás es muy claro. Yo del año 92 al año 96 estuve en el Programa Nacional de SIDA, que después fue Programa Nacional de SIDA y ETS. También fue ETS, en ese momento. Sí, obvio. No eran ITS. Y se había hecho una encuesta, la había pedido la directora del programa, Laura Starloa, a una agencia muy importante, a Gallup, para evaluar cuáles eran las características de la utilización del preservativo. Y como vos bien planteás, la información la tenía el 90%, la utilización el 10% solamente. O sea que información no es educación. No, para nada. Y es la manera de poder incorporar esas circunstancias. Exactamente. ¿No? Y bueno, la utilización del preservativo muchas veces uno escucha, ¿no? No me lo pongo porque me aprieta, porque, no sé, hay distintos tamaños. No me lo pongo porque se rompe. Bueno, la buena calidad no se rompe. No me lo pongo porque me quita sensibilidad, cosa que no es así, porque existen inclusive distintas texturas que son súper delgadas que ni se dan cuenta. Recuerdo cuando decías esto, una trabajadora sexual me contaba que ella compraba los preservativos más delgados que no se sentían y se los colocaba al cliente con la boca, ella, sin que se diera cuenta que tenía puesto un preservativo. Porque realmente no hay excusa para no usarlo. Y el otro tema es cuándo poner el preservativo, que también eso es importante que los adolescentes sepan que los preservativos se colocan en el mismísimo momento que se sacaron el calzoncillo. Así es. No después, bueno, al final, preeyaculatorio, no, porque esto que vos decías, las secreciones, tanto vulvares como preseminales, también tienen una carga de infecciones. Y lo leíamos hoy, cuando estábamos buscando esto, cuando se va a buscar clamidia y gonorrea,
no solamente se busca en el aparato genital, se busca en el aparato Muy digestivo bien. o se busca también en la boca, En la la boca, laringe. en el ano, en la nariz, en la uretra, en todos los orificios donde puedan alojarse. Quizá clamidia es un germen que no se conoce mucho, ¿no? Porque, bueno, es una, aparte, digámosle a los que nos escuchan, que la clamidia es medio como un bicho raro porque no es ni un virus ni una bacteria. Así es. Tiene que vivir adentro de una célula, pero tiene más infraestructura que un virus. Pero es un germen que en las mujeres, y que esto lo quiero aclarar porque me parece que es muy importante, se aloja en las glándulas del cuello uterino y ahí produce una cervicitis, una inflamación, que muchas veces nosotros nos damos cuenta. En la pesquisa, cuando ponemos el espéculo, vemos el cuello, nos damos cuenta de las características de esa inflamación. Pero la mujer no se da cuenta porque muchas veces hasta ni da flujo, no da dolor, nada. Y ese germen dentro del cuello uterino puede ascender, tapar las trompas. Otro riesgo que puede traer es el embarazo ectópico porque produce inflamación en las trompas. Y el caso más serio, que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces es muy importante que la mujer concurra al ginecólogo porque muchas veces poniendo un espéculo y mirando ya uno sospecha la posibilidad de una clamidia. Y si hay una clamidia es probable que haya algún otro bicho ahí porque van todos en yunta. Pero esto es importante porque lo que hemos aprendido en todos estos años es la situación de que la persona que tiene una ITS hay que buscar otras, y en eso está incluido claramente el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque ese es un pícaro. El de la inmunodeficiencia humana, el VIH, es un pícaro, porque cuando ve un terreno medio inflamatorio, medio donde están estos haciendo lío, ¡pum!, tiene más facilitado el acceso. Entonces, entender la vulnerabilidad, digamos, la población cuando yo tenía 20 años, me creía invencible. Y esto es normal. Un adolescente tiene la particularidad de sentirse invencible, a mí no me va a pasar. Lo mismo nos pasa cuando hablamos de la prevención y por ejemplo, los cuidados preconcepcionales en la adolescencia, para un futuro, si quieren o no tener hijos, ¿no? Un adolescente le pregunta si quiere tener hijos y te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Hay como una suerte de sensación de invencible, de yo puedo todo, a mí no me va a pasar. Y la verdad que en este caso nosotros somos los que tenemos que ir a buscar, pero si ellos no vienen a la consulta a hacer el chequeo, es difícil que lo podamos encontrar. Y hay otra cosa que está pasando en los grupos de pares. Vos viste que los adolescentes viven en grupos de pares. Bueno, la pandemia hizo estragos porque disolvió el grupo de par, los adolescentes quedaron en casa, los adolescentes empezaron a tener otro tipo de conductas y comportamientos, algunos de riesgo intrafamiliar, porque a veces los padres creen que los chicos entran al cuarto, cierran la puerta del cuarto y están en el cuarto, y cuando cerraron la puerta del cuarto entraron a un mundo tremendo. Y entonces eso también tenerlo en cuenta, porque después cuando vienen los vínculos no están sostenidos en la afectividad. Esta semana me comentaba ayer, una adolescente de 16, 15 años. ¿Se había iniciado relaciones sexuales? Sí, había iniciado con un amigo. Bueno, y entonces ahora, bueno, ya está, es con este amigo. Y después no sé, será con otro, y ese chico tiene sexo con otra. Y en la comunidad donde se mueven, se da como algo pintó. Bueno, este era el tema cuando nosotros le preguntábamos a nuestros pacientes en la década del 80. Claramente cuando vos leías las clínicas médicas de Norteamérica, te decían que tanto número de parejas sexuales incrementaba el riesgo. Por supuesto que el que tiene mayor cantidad de parejas sexuales tiene un riesgo incrementado, pero en el adolescente, en este grupo que vos estás planteando claramente, no se puede hablar de promiscuidad, porque para ellos es hoy una pareja, mañana es otra, pasado es otra, y no son promiscuos, no es que están teniendo en el mismo día dos personas distintas, pero de un día al otro pueden cambiar tranquilamente, como vos bien planteás. Y además tiene que ver con esta salida de la pandemia, ¿no? O sea, volvieron a encontrarse en el grupo de pares. Entendamos también que estuvieron un año encerrados en el cuarto sin tomar contacto, cuando sabemos que un adolescente construye su psiquismo y su desarrollo emocional en base al grupo de pares. Ahora, cuando se encuentran, es como que hay medio como una situación compleja donde esto de la afectividad se vive como algo muy natural. O sea, nos juntamos, nos encontramos, tenemos sexo, nos tocamos, nos besamos, ¿no? Y bueno, es una realidad que ocurre, de la cual tenemos que hablar, pero hay que tener mucha conciencia, porque como vos bien decís, no lo hacen por promiscuos, lo hacen por afectividad.
Están buscando justamente adolescencia, el prefijo A, Sí. que tienen falta de una respuesta y la están Tal cual. buscando. Y todo este año pasado del encierro fue realmente muy duro, muy duro. Y los adolescentes lo sufrieron muchísimo. Nosotros tenemos, hemos hecho una encuesta y estamos evaluando dentro de la sociedad y la verdad que estamos viendo mucha incidencia de problemas emocionales, depresiones y otras consecuencias ligadas al encierro. Sin lugar a dudas. Y la sexualidad, obviamente, ahora ha dado un vuelco importante. Además, hay un tema con el que hay que volver y que tiene que ver con esto que vos planteabas, de esa situación de culpa, de esa situación de no enfrentar lo que está pasando y de lo que es diagnosticarse en forma errónea y el autotratamiento, porque eso a lo que lleva justamente es a la resistencia bacteriana. Claro, tal cual. Entonces, es un tema. Y vamos a salir, no vamos a criticar tanto a los adolescentes, porque No, tenemos no. otro grupo etario problemático, otro grupo etario que es la segunda vuelta. Exacto. Es decir, personas, yo hablo de mujeres porque son la mayoría de mis consultantes, pero personas de más de 50 años que han, digamos, la pandemia también trajo rupturas de pareja, convengamos que 7 por 24 es un tema. Entonces hubo muchas rupturas de pareja y muchas mujeres o hombres que han reiniciado intimidad con otras personas. Y las personas de nuestra edad no usan preservativos, convengamos. Así es. Y también se da esta cuestión, ¿no? Esto que decías vos recién, más de una pareja ya es una situación de riesgo. Y, o sea, estamos viendo picos de infecciones de transmisión sexual en mujeres de más de 50 años. Es que lamentablemente, y esto se lo digo siempre cuando doy las charlas en los colegios, ya con la pandemia no lo he hecho, pero cuando lo hacía es muy difícil para un joven, para un adolescente, mucho más en nosotros. El preservativo es lo despectivo en la sociedad. Es ¿Por el qué forro. tiene tan mala Pero prensa? porque es el forro. Entonces, vos, los chicos, yo siempre se lo decía y se reían, no se llaman por el nombre. Voy a decir algo que no tengo que decirlo como presidente de la fundación, pero no se llaman por el nombre, se llaman boludo. Sí. ¿Qué haces boludo? Sí. ¿Cómo te va boludo? Es el nombre. Pero cuando quieren tratar mal a alguien, Sí. le dicen salí, forro. Sí. Entonces es difícil que esa parte Tiene de mala la sociedad... prensa. Exacto. Es como que tiene exacto. mala prensa. Y por más que se hagan campañas, bueno, yo creo que ahí está fallando la forma en que se está... bueno, de hecho, hasta hace poco hasta daba vergüenza ir a comprar un preservativo Claramente. a un supermercado o a una farmacia. Las Sí. mujeres no compraban preservativo. Ujú. Bueno, el día de la conmemoración del SIDA, que son los 1 de diciembre desde el año 88, el obelisco, en una oportunidad, fue cubierto por un preservativo. Sin embargo, la gente lo ve como una situación Simbólica, alejada, sí. no de utilización personal. Y nosotros, vos y yo, cuando atendemos, nos ponemos preservativos en las manos. Exactamente, como yo le digo, ¿cómo vos no tocas a otra persona con tus manos, no tocas el genital de otro con tus propias manos, por más que seas un ginecólogo, que trabajas en los ginecólogos de la persona, porque es una doble protección hacia vos y hacia la persona. Así es. Pero así es un tema tremendo, tremendo. Yo, a mí lo que más me preocupa es esto, que no se entienda lo que es voy a ser insistente con esto, perdón, que no se entienda que relación sexual implica el contacto directo y el frote entre partes del cuerpo que sean la boca, las manos, los genitales y el ano. No hace falta que se penetre o se ponga algo adentro, digamos. Todo eso puede llevar gérmenes de un lado para otro. Estamos en una época donde, bueno, tenemos esto, que nos lavamos las manos y demás. Bueno, tratemos de tomar conciencia de eso. Bañarse antes de tener una relación sexual, lavarse bien las manos con agua y jabón, lavarse los dientes antes de tener sexo oral, usar barreras de protección. Tratar de seleccionar. A veces las consultantes me dicen, ¿cómo hago? Bueno, si vas a salir por primera vez con un señor, trata de evitar, o sea, sí, podés tener un encuentro íntimo y demás, pero trata de limitar las prácticas, ¿no? Que las prácticas donde haya más intercambio de fluidos sean las más postergadas o las que se hagan con las personas de más confianza. Y además hay una cosa que es elemental en esto, Sandra, y lo planteábamos antes de empezar a estar en cámara, y tiene que ver con que la pandemia, como vos bien planteaste, llevó a situaciones muy importantes de alteración en el psiquismo de los adolescentes,
de las personas que están volviendo, como vos bien planteabas, pero también ha llevado a que muchas de las vacunas que previenen enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual no Se sean dejaron de dar. utilizadas, o hayan disminuido Sí. porque la gente temía no ir a vacunarse. a vacunarse. Eso, y además hubo, bueno, esto es un tema que me compete directamente porque estamos alarmados en la sociedad porque hubo un descenso importante en la vacunación contra el VPH. Sabemos que hay una vacuna que está aprobada, que ya llevamos varios años y que estamos dentro de un carril que nos lleva a cáncer de cuello cero, a erradicar el cáncer de cuello. Pero ahora hemos notado un retroceso como país en la vacunación contra el VPH, porque, bueno, o no fueron a los vacunatorios porque tenían miedo de infectarse, o también hubo una ola medio de que las vacunas eran un problema, todo un movimiento Sí, antivacuna, y bueno, y estamos viendo con alarma que muchas jóvenes no se vacunaron. Y digamos que esta vacuna es una vacuna que está en el calendario escolar y que se la tienen que dar varones y mujeres, o sea, ambos. Y que Claramente. realmente el efecto es positivo, se ve que hay una disminución importante. La detección que hacemos con el Papá Nicolau en las visitas al ginecólogo más la vacunación son las dos herramientas fundamentales que tenemos para erradicar el cáncer de cuello. En la otra invitación que te hicimos acá, cuando estuviste con Andrés Con Humphries, Andy, divino. justamente trabajaron ese tema de lo que es... vamos La a una cosa prevención. concreta, lo hemos hablado ayer con Eduardo López, te lo comentaba vos antes de empezar la charla. En la historia de la humanidad, algunas enfermedades se han erradicado. Y esas enfermedades que se han erradicado se erradicaron por vacunas. Se erradicó viruela, se está por erradicar polio. Entonces, esto que vos planteás desde lo que es la ginecología, claramente es un paso adelante de una vacuna que, como vos bien decís, está incluida en el calendario, que es de, no hay que pagarla, que la gente la tiene en cualquier hospital público, en su obra social o en su sistema prepago de salud. Entonces, evidentemente, los 11 años, que es el momento de vacunación de chicas y chicos... Que de hecho se va a bajar ahora, creo que, no sé, en breve se va a bajar la edad porque hay que tratar de aplicar la vacuna antes de que empiece a transmitirse el virus, ¿no? Antes de que aparezca la ITS. Exacto. Entonces, es muy importante que se vuelva a retomar lo que realmente es la prevención. Sobre todo con un cáncer como el de cuello, que es un cáncer curable, tratable, es muy lento. O sea, uno no tendría que morirse nadie en el mundo de cáncer de cuello. Y cuando uno habla de ITS y piensa en las que están transmitidas genitalmente, esas infecciones, pero también hay muchas otras para las cuales tenemos vacunas, hepatitis, por ejemplo. Hepatitis B, sí, ¿no? Tal cual. No tenemos vacuna para hepatitis C, pero hoy tenemos tratamientos adecuados. Sí, he escuchado que hay tratamientos que la curan directamente. Entonces, evidentemente, la prevención claramente está en relación con esta situación y es lo que nosotros tratamos de hacer acá en Fundación y por eso invitamos a colegas como vos para hablar de esto. Bueno, y esto que vos decías de los virus, también recordemos que hay otros virus que parece ser que son más bonitos y que no traen ningún problema, como el herpes. El herpes también es una ITS y también viene con sus amigos, entonces también hay que tener cuidado con eso. Y también, bueno, muchas veces esto genera infecciones en el producto de la gestación porque es un tema no menor. Bueno, sífilis, gonocoxia, clamidia y herpes son, y HPV, porque produce papilomatosis laringeas, son infecciones que se transmiten directamente de la madre al niño y pueden traerle consecuencias severas. Por eso es que las embarazadas tienen que hacerse las detecciones en el momento oportuno cuando el obstetra lo defina. Hepatitis B, que no es un problema tan importante en la Argentina como es en Oriente, en Asia fundamentalmente, hay todo un capítulo que tiene que ver con el tratamiento de la mujer embarazada con serología para hepatitis B no tratada, para tratar al producto de la gestación, para que no se infecte el producto de la gestación. Entonces, evidentemente, las vacunas son efectivas, las vacunas son evitan... seguras. Exacto. Son seguras. La vacuna de la hepatitis B está sacada de un germen, se hace, no se inyecta todo el virión, sino que se inyecta la cápsula y se saca de una Escherichia coli. Es completamente inocua. Pero bueno, creo, por suerte... Pero también está en calendario escolar. Exacto. Pero hay otras enfermedades en donde las vacunas no tienen tanta efectividad. Tuberculosis, por ejemplo. Aunque se le da a los chicos el bacilo de Calmette-Guerin,
antes de salir del hospital, pero claro, la efectividad, porque esto se transmite más por la vía respiratoria, y si vive en un núcleo en donde socialmente las condiciones están dadas para que pueda haber personas, evita las formas graves de la primera infancia, pero después queda, no todas las vacunas, pero la vacuna que estamos hablando nosotros. Sarampión, otra vacuna que... Así es. No, sí, las vacunas hay que darlas. Y ahora, bueno, con este tema de también se puso medio en conflicto con el tema de las vacunas. Sí, pero vamos a una circunstancia, ayer lo hablábamos con Eduardo López aquí, las vacunas que tengamos, que son las que hay que darse, ¿cuál es la mejor vacuna? Decíamos ayer, Anthony Fauci decía la que tengas, la que te apliques. Totalmente. Han evitado enfermedades más graves e internaciones. Y en este momento en el que esté bajando el número de personas internadas, el número de personas que están en terapia intensiva, también se debe a que la gente se está vacunando. Y por suerte en la Argentina tenemos pocos grupos antivacunas y la gente tiene un concepto que lo tenemos desde que íbamos al colegio. Y te voy a decir otro detalle. Sí. Desde la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil estamos haciendo una encuesta porque hemos recibido muchas consultas de mujeres que se vacunaron y tuvieron problemas con la menstruación. Que no pasa nada, o sea, se modifica la menstruación, puedes tener una alteración, una modificación, pero no es ninguna cosa rara. No pasa absolutamente nada. Pero en esa encuesta hay algo muy interesante, que es que preguntamos en un momento si tuvieron COVID antes o después de la vacuna. Y la diferencia entre la incidencia del COVID después de las vacunadas es abismal. Seguro. O sea que la vacuna sirve. Y como vos decís, date la que venga. Estamos en emergencia. Bueno, no sé si tenemos algunas preguntas. Tenemos un montón de preguntas para ustedes. Hay gente que nos mira, hay mucha gente. ¿Cuánta gente hay mirando? Me encanta saber cuánta gente hay. Un montón. ¿Las ETS se pueden transmitir si no hay penetración? Creo que fue claro. Sí. O sea, sí. La penetración es una forma, pero siempre que haya contacto de mucosa, boca, manos, genitales, ano, puede haber transmisión de infecciones. Perfecto. ¿Cómo el VIH, la hepatitis viral y las ETS se relacionan entre sí? Pérez, esa es tuya, porque está VIH primero. Bueno, lo planteaba claramente Sandra. El ingreso del virus se ve favorecido por la inflamación de los tejidos y cuando hay otra infección de transmisión sexual hay un acúmulo de glóbulos blancos que van a defenderse del gonococo o se van a defender del treponema, que es el agente causal de la sífilis, y esa inflamación hace que el virus se enganche justamente de esos glóbulos blancos y tome la maquinaria del glóbulo blanco para reproducirse, que es el linfocito. Claramente el linfocito es un glóbulo blanco distinto a otros glóbulos blancos, pero esta es la situación de relación en donde una enfermedad por una bacteria lleva a que la inflamación haga permitir o penetre otro virus. Y también pasa con el virus de la hepatitis. El virus de la hepatitis tiene esa posibilidad de necesitar la maquinaria celular del individuo, pero ingresa por la misma vía y el virus de la hepatitis B también se transmite por vía sexual. ¿La vacuna de la hepatitis es obligatoria? Sí, está en calendario. En el calendario sí. A los niños. A los niños. Sí. Y hay un refuerzo en la primera infancia. Sí. Perfecto, para ubicarlo también bien. ¿Las ETS se pueden transmitir por el sexo oral? También, volvemos a repetir. Hoy voy a estar un poco reiterativa. Perdón que lo vuelva a decir, pero siempre que hay contacto, boca, manos, genital o ano, hay transmisión de ITS. Lo dijo claramente Sandra. Hace muchos años, un enfermero estadounidense vino a dar una charla acá a la Argentina y demostró cómo poniéndose el preservativo en la boca, cuando existía el sexo bucal genital, la persona que estaba penetrando en la boca salía con el preservativo puesto. O sea, es toda una técnica que las trabajadoras sexuales. Una vez me lo mostró in situ. Le digo, ¿cómo es eso? Y se puso el preservativo en la boca, entonces dice, vos te lo pones acá, qué sé yo, y le enseñaba cómo, sin que él se diera cuenta, le ponía el preservativo. Y evita justamente la eyaculación, los fluidos genitales masculinos preseminales también, ¿no? Exacto. Porque muchas veces se creen que solamente se lo ponen para el momento de la eyaculación, pero hay toda una secreción previa que también lleva carga de bacterias o de virus. Así es. ¿Se pueden curar solas las ETS?
No, las ETS no se curan solas. Las ITS puede ser, o sea, démosle un crédito al cuerpo, Pérez. Démosle un crédito al sistema inmunológico. Digamos, si vos sos una persona sana, que haces deporte, comés bien, sos feliz, no consumís tóxicos, no fumás, tu cuerpo va a responder y ponele que te contagiaste un HPV o un herpes o algo, el cuerpo lo va a depurar y lo va a curar. Pero si tenés una enfermedad de transmisión sexual, no. La tenemos que tratar. Claramente lo dice Sandra, el virus del papiloma puede ser que el organismo se pueda defender, en el caso del herpes... Hay muchas variantes además, ¿no? Sí, sí, pero se puede. Hay una primera instancia, por eso no les hacemos detección de VPH a las adolescentes solo durante los primeros 2 años de inicio de relaciones sexuales, porque le damos tiempo, el cuerpo lo va a eliminar, pero siempre y cuando no sea una población de riesgo. Por eso, comer sano, no consumir tóxicos, ser feliz, hacer deporte y no fumar. Fantástico. ¿Se pueden curar con antibióticos las ETS? Sí, algunas sí. Por ejemplo, gonococo, sífilis, clamidias y tricomonas se curan con antibióticos. Las virales con antivirales. ¿Hay algún método de higiene para prevenirlas? A ver, lo que dije antes, tratar de mantener la higiene local y el uso del preservativo y las barreras, eso es lo más importante. Así Bueno, es. está bien, porque Sí. si uno lo escucha y lo escucha y lo Sí, escucha, sí, va sí. quedando, Preservativo ¿no? y barreras a full, chicos, no hay otra. ¿Las enfermedades de transmisión sexual se pueden adquirir por los inodoros? No. ¿Bidé, inodoro, inodoro, No, bidé? no, definitivamente no. No hay forma. No. Em, Después tenemos la costumbre también, las mujeres que no nos sentamos, ¿no? Hay dispositivos también que se inventaron para hacer pis sí, parada, sí. pero no pasa nada con los baños. ¿Cómo sé que tengo una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, tenés que ir, primero, si tenés conductas de riesgo o estuviste con más de una persona o tenés sospecha de que la persona no se cuidó correctamente, podés ir a hacer el control y tu médico te va a decir. Nosotros, los ginecólogos, lo que hacemos es, cuando hacemos el examen ginecológico, miramos, inspeccionamos para ver si hay verrugas, úlceras o cualquier tipo de secreción anómala, y en el cuello del útero se puede ver o sospechar si hay alguna presencia de clamidia u otro germen. Y cuando se hace el Papá Nicolau, en el Papá Nicolau muchas veces pueden venir en el informe, porque el patólogo cuando lo ve en el microscopio puede ver algún parásito o un hongo o una bacteria y te lo informan. Pero siempre el diagnóstico se hace en el examen ginecológico, o en los varones tendrían que ir al médico y el médico les tendría que mirar los genitales. Sí, y además hay pruebas de laboratorio para enfermedades que transcurren y desaparecen, por ejemplo la sífilis. Puede ser que la lesión primaria, que es el chancro, después de 2 semanas desaparece. Entonces hay pruebas de laboratorio, pruebas treponémicas y no treponémicas, que permiten saber si esa persona ha estado con infección. Convengamos que los dermatólogos nos han enseñado que la sífilis es la gran simuladora. Entonces hay muchas veces que aparecen lesiones en las palmas de las manos, infecciones que aparecen en la planta, afecciones que aparecen en la planta de los pies, todo un rash en el cuerpo, que están hablando de un secundarismo. Ya no hay chancro en ese momento. Entonces, en ese momento, la pesquisa, el interrogatorio, lo que decía antes Sandra, si ha tenido contacto sexual con personas con las que no ha tenido una barrera precautoria, que tiene la duda, que no lo conoce, que fue una relación sexual circunstancial. Sí. Entonces, ahí las pruebas de laboratorio permiten esto. Y en algunas otras, como en la clamidia, si tienen síntomas o no tienen síntomas, hay algunas pruebas que permiten analizar si esa persona ha estado en contacto con la clamidia trachomatis o con el micoplasma, que también hay micoplasma que es Urialiticum, que permiten saber, y son pruebas de laboratorio, no es solamente... La inspección. Exacto. Y en las mujeres los chancros generalmente no se ven, porque Exacto. están o en la cara interna de la vulva o adentro de la vagina, entonces pasan desapercibidos. Exacto. Lo más importante creo que es la confianza que tenés que tener con tu médico de cabecera y poder acercarse, hacer los controles. ¿Sabes qué me pasa mucho a mí? Que sobre todo las personas que tienen sexualidades diversas, por ejemplo, mujeres que tienen sexo con mujeres o mujeres lesbianas, no van al ginecólogo, porque muchas veces sienten que o no las tratan bien o no las escuchan y demás. Y es tremendo eso, Exacto. porque ¿quién más que un ginecólogo va a cuidarte o ver o entender lo que pasa en tus genitales o en tu sexualidad?
Entonces, tienen que ir al ginecólogo o a la ginecóloga. No posterguen esos controles. Aunque no tengan nada, no sientan nada, una vez por año una visita. A veces dicen, bueno, pero me tengo que hacer todos los años. A veces no te lo tenés que hacer todos los años, pero una vez por año vení, charlamos, me contás de tu vida. No sé, es un momento, un espacio donde creo que tenemos que volver a recuperar los médicos, ¿no? Salir de ese lugar hegemónico del guardapolvo y estar de la distancia y acercarnos un poco más a escuchar a la consultante, qué le pasa, cómo está, qué problemas tiene, porque ahí se abre, creo que una historia clínica muy rica, y eso lo aprendí de Paco Maglio, el conversatorio de Paco Maglio, donde uno puede empezar a pesquisar por dónde y qué cosas son las que tiene que hacer. Siempre nos enseñaron, y vos lo planteás claramente, que la primera parte de la historia clínica es el interrogatorio, ¿no? Palabra horrible. Interrogatorio suena a pero policía. así nos enseñaban a nosotros en los libros de semiología. Sí. Entonces, muchas veces, me lo comentan mis colegas, mis amigos, dicen, pero vos nos haces preguntas. Sí, te tengo que preguntar porque hay una enfermedad actual y hay unos antecedentes de la enfermedad actual y después los antecedentes personales. Y después viene el examen físico, cosa que tampoco se hace. Vos lo planteás claramente. El examen físico no se hace. Muchas mujeres que vienen a la consulta dicen, bueno, me tengo que hacer la ecografía transvaginal, ¿no me la vas a pedir? Ni si ya te revisé, ¿para qué la voy a pedir? O sea, si yo hace 38 años que toco mamas y reviso úteros, algo me voy a dar cuenta si no está bien. El examen complementario tiene que ser eso, un examen complementario, no un estudio de rutina que no sirve para nada porque no es terapéutico. Y además, esto de volver a tocar al enfermo, ¿no? A la persona. Y una cosa también que vos planteabas recién con las mujeres que tienen sexo con otras mujeres, tienen intercambio de fluidos. Entonces hay que concebirlo que también la consulta ginecológica, como bien dice Sandra, es lo más importante porque va a escuchar, va a ver, va a interpretar lo que pueda llegar a tener esa persona. Exactamente. Muchas veces también se considera eso. Una mujer que tiene sexo con mujeres, como no hay penetración teóricamente, no, ¿me tengo que hacer el Papa Nicolau? Muchas veces preguntan. Exacto. Y sí, la detección de ITS hay que hacerla siempre, vuelvo a decirlo, van a decir, qué pesada esta mujer. Pero siempre que haya frote de boca, mano, ano o genitales, hay que hacerse los controles. Muy bien. Si se tiene una pareja estable en relación monógama y ninguno tiene ETS... Me encantó esa pregunta. ¿Quién la hizo? No, anónima. Me encantó. No existen las parejas estables. Existen las parejas confiables. Entonces, lo que hay que validar en una relación y en un vínculo es la confidencialidad que hay en la pareja, la confianza. La honestidad. La honestidad. Bueno, con esto no quiero decir que por ahí haya alguien que tenga una salida de diversión, pero conciencia, cuidarse, controlarse, ver qué pasó. Claro. Estable hoy por hoy es una palabra muy fuerte. Y las ETS, es decir, la segunda parte es como si uno tuviese una ETS de generación espontánea, eso no existe. No. Es un problema serio en los consultantes cuando aparece un ITS y es una pareja estable. Claro. Entonces ahí está el arte médico de cómo evaluar esa consulta para no generar una disrupción intrapareja innecesaria, pero sí poder capturar a las personas, porque es importante que si apareció un ITS en un vínculo, los que están satélites también lo sepan y también se tienen que tratar. Hay un tema fundamental que hablaban los viejos veneriólogos, como se decía, por los que estudiaban las enfermedades venéreas. Y era para que exista una infección de transmisión sexual, se necesitan 3 o más personas. Claro. Nunca con 2 personas, pero como bien dice Sandra... No podemos, tampoco nos vamos a poner en estrictos y decir, bueno, no, solamente la monogamia absoluta. No, sabemos que el hombre no es una especie monógama, sabemos que va a existir el intercambio de parejas. Lo que estamos tratando de transmitir acá es la toma de conciencia de cómo uno va a encarar ese tipo de... Voy a defender a los hombres. Para que haya un hombre que está teniendo relación tiene que haber una señora también, o otro señor. No, por supuesto Bueno, no estoy... Pero vos lo ponés en masculino. No, bueno, pero también, no, ojo, porque puede haber señoras que tengan sus salidas higiénicas, como se decía antes. Mirá, se llamaban salidas higiénicas, exacto, ¿no? Bueno, tendría que tener ese concepto. No estamos hablando de limitar, porque de hecho estamos en la era de la revolución del sexo y del género, donde aparece este nuevo concepto de abrir la pareja, pero bueno, eso tiene que tener un consenso
y un consentimiento. Esto me lo Así es. enseñó una persona que trabaja en relaciones abiertas. Consenso y consentimiento. Consenso es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. Planteemos las reglas, Así escribámoslo. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, bueno. El consentimiento puede cambiar, porque después yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Entonces volvemos a consensuar. Todo el tiempo hay que estar Así haciendo es. consenso y consentimiento. Con conciencia, que es lo que, retomando lo que decíamos al comienzo, quizá hoy tenemos mucha información, pero falta la toma de conciencia. Perfecto. Y para cerrar, última, ¿cuánto tarda el HPV en curarse? ¡Qué pregunta! Para cerrar, por eso fue la No, última. bueno, el HPV, una vez que tenemos dos formas de... El HPV viene, entra a tu cuerpo, se mete, da unas vueltitas por ahí, por las células, tu sistema inmunológico va a hacer todo lo posible, si sos sana, comés sanito y haces todo lo que te dije, y lo va a eliminar. Pero puede pasar que eso no ocurra y entonces transcurrido un determinado tiempo, que es variable según la persona, se meta dentro del ADN y forme parte de la célula del cuello, se mete el ADN del virus adentro de la célula. Ahí ya no se va más, se queda ahí adentro. Se puede quedar dormidito o puede activarse. Un poco parecido pasa con el herpes. Seguro. Pero hay un periodo donde tu cuerpo Puede eliminar. puede, tú puedes. Tú puedes. Muchísimas gracias, doctores, muy amables ambos por este recorrido por la prevención de enfermedades. Bueno, espero de que haya transmisión sido sexual. de utilidad. Lo quisimos hacer así, descontracturado y amigable para que la gente tome conciencia del cuidado. Ni más ni menos. Lo hicimos realmente fue muy grato y te agradezco nuevamente No, gracias a a vos, a vos. María y a toda la gente del equipo técnico que nos ayuda, pero para que podamos llegar a la gente y a todas las personas que nos quieran ver. Así que muchísimas gracias. Andrea. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, muchísimas gracias a las empresas y a las filiales OSDE que la hicieron posible también, muchísimas gracias. Los invitamos a ver esta charla otra vez si quieren en nuestro canal de YouTube, ahí la pueden ver todas las veces que quieran, así como todas las charlas que tiene la Fundación para ustedes. Los esperamos, sí, el 21 de septiembre a las 6 de la tarde para conversar con Mariano Duarte sobre el COVID-19 y la investigación y desarrollo en la Argentina. Avances en el tratamiento de COVID-19 para disminuir la gravedad de la enfermedad. Sigamos cuidándonos entre todos. Muchas gracias. Buenas tardes.